Estén muy bien, que estén muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Voy a proceder a tomar asistencia, por favor. Ok, vamos a ver. A ver, perfecto. Hoy estamos día miércoles, ¿verdad? Miércoles. Control de asistencia del estudiante. Ok. Claro, para revisar, pues, claro, ahorita. Por favor, atentos a la lista. Acá, Buenas tardes, dicen presente. Alvear, Alvear, ¿no? Armas, arroba, Buenas tardes, profe. Augatoma. Buenas tardes, dicen presente. Gracias. Avilés, Presente, buenas tardes. Avilés, perfecto. Bonilla, Bonilla. ¿Cómo está Bonilla? Perfecto, Eh, Calderón. disculpe, dijo que... Chicos, dígame. sí, dijo que tenía mal internet que ya está entrando. Por favor. Por favor, Calderón. Presente, licenciado. Calderón. Ok. Presente, licen Calderón. Cállame. Presente, licenciado. Buenas tardes. Chila. Fernández. Presente, Chila. Gaibor. Presente, Fernández. Gaibor. Galeas. Presente. García. Buenas tardes, presente. Guaman. Buenas tardes, presente. Guaman. Buenas tardes, presente. Herrera. Herrera. ¿Cómo está? Isa. Buenas tardes, doctor, presente. Carcomen. Presente, buenas tardes. Monar. Monar. Álvarez. Dijo Narváez. Narváez. Presente. Paredes. Presente. Paredes. Presente. Pinos. Presente. Pucha. Presente. Quintuña. Presente, licenciado, buenas tardes. Evelyn está teniendo problemas para ingresar, no tiene buen internet, pero ya está por ingresar. Evelyn. Ramos. Presente, licen, buenas tardes. Rueda. Presente, licen buenas tardes. Rosero. Presente, licenciado, buenas tardes. Salazar. Presente, licen buenas tardes. Pilco. Buenas tardes, licen presente. Verde Soto. Buenas tardes, dicen presente. Villamarí. Presente. Vino Cunga. Presente. Llanes.
Yepes, Buenas tardes, presente. Zambrano, Buenas tardes, presente. listo. Lisa, muy buenas tardes. Disculpe, ¿podría ponerme en la lista, por favor? Disculpa, ¿quién eres? Bonilla. Bonilla, ok. Lisa, Muchas buenas gracias. tardes. Herrera Verán, también, por chicos, yo, favor. yo voy a volver a tomar lista en un momento más. Si ustedes se desconectaron o no están, no, bueno, por suerte tengo el registro aquí de la clase grabada. Entonces, eso es mi respaldo para saber que ustedes estaban o no estaban en clase. Bonilla me dijo, ¿no? ¿Qué más? Herrera, por favor. Verán, ¿qué más? Monar también, licenciado. Ok. R. y Monar. Ya, perfecto. Ok, hoy vamos a ver una asignatura, una materia, un tema que se llama psicopatología criminal, enfermedades mentales, las incidencias de la actividad delictiva, ¿ok? Psicopatología criminal. Sí. Ok, ¿qué significa para ustedes psicopatología? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de psicopatología? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de psicopatología? Bueno, no todos al mismo tiempo. ¿Qué es psicopatología? Psico es mente, patología es enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicopatología, estamos hablando de las enfermedades mentales. Esas enfermedades vinculadas al delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la psicopatología criminal? Y esto es pregunta de prueba y de examen, ¿no? ¿Qué es la psicopatología? Es una rama especializada en la psicología forense, ¿no es cierto? O psicología criminal, que estudia meticulosamente la relación entre los trastornos mentales y la conducta delictiva, buscando patrones identificables. ¿Qué quiere decir esto? De que estudia la relación entre los trastornos mentales y la conducta delictiva. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué significa esto de que existe una relación, ya, entre los trastornos mentales y la conducta delictiva? Sí se puede ser de pronto que una persona que sufre de estos trastornos mentales comete un cierto acto delictivo. Ujú. ¿Qué más? A veces las conductas mentales son las que impulsan una conducta delictiva. Es decir, si yo les hago una pregunta, ¿todo enfermo mental es un criminal, no? ¿No es un delincuente? ¿Es verdad o no es verdad?
No No, es verdad. no Ok, es verdad. entonces hay La que entender una posibilidad de cosa. que lo sea. Hay que entender una cosa desde este primer cuadrito, ¿no es cierto? La relación entre ambos, entre los trastornos mentales y la conducta adictiva, es un tema sumamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque ha ido evolucionando desde distintas perspectivas, de distintas visiones que han sido estigmatizantes hacia un análisis, digámoslo así, multicausal y científico. Entonces, en esencia, ¿no es cierto? No existe una relación de causalidad directa, es decir, tener un trastorno, ¿no es cierto?, no conduce automáticamente a delinquir. No todas las personas que tienen trastornos mentales tienen esta tendencia de delinquir, sino más bien una correlación influenciada por factores biopsicosociales. ¿Sí? Aquí es importantísimo entender una cosa. Em, por ejemplo, para que nosotros analicemos, ¿no es cierto?, esta influencia de factores biopsicosociales, en primer lugar tenemos que analizar lo que es la ruptura del mito de la peligrosidad. Entonces, eh, desde muchos años atrás se asociaba, digamos, equivocadamente o erróneamente, que la enfermedad mental estaba muy vinculada con la violencia. ¿Qué nos dice la evidencia y la evidencia actual y la- los estudios científicos recientes? Nos dicen, en primer lugar, que la mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas. En segundo lugar, de hecho, que si hablamos estadísticamente, existen más probabilidades de que las personas con trastornos mentales sean víctimas de delitos que victimarios, ¿verdad? Otro factor importante que hay que tomar en cuenta dentro de esta influencia son los factores que actúan como mediadores. Cuando hablo de esto, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Entonces, si llegase a existir una correlación entre lo que es el trastorno mental y la conducta adictiva, suele deberse a la interacción de elementos específicos. Y cuando yo hablo de elementos específicos, me estoy enfocando a algunos elementos. El primer elemento, el abuso de sustancias. Cuando yo hablo de el abuso de sustancias, estoy diciendo del consumo problemático de alcohol o drogas. Este factor es, digamos, el que más va elevando un riesgo o más tiene un riesgo en ese sentido. El consumo de drogas, de alcohol en una persona con un trastorno base, ¿no es cierto?, va a potenciar la impulsividad o la desinhibición en ese sentido. Hablemos de otro factor importantísimo, que es el factor social, ¿no es cierto? Dentro del contexto social. Entonces, digamos que para que se correlacione el trastorno mental con la conducta delictiva, tiene que existir una exclusión, la falta de redes de apoyo, falta de empleo, el abandono al tratamiento médico o psicológico. Y estos básicamente son variables importantes y críticas que van a aumentar que una persona sea vulnerable o no a tener ciertas conductas que se encuentren enmarcadas fuera de la norma. ¿Ok? Y luego tenemos la tipología de los trastornos, que creo que es importante, ¿no es cierto? Algunos cuadros pueden presentar, por ejemplo, me invento yo, ciertos rasgos, ciertos síntomas que te pueden dificultar el control y los impulsos de la empatía. Como ciertos trastornos de personalidad, específicamente, si hablo de un trastorno de personalidad, hablo del trastorno de personalidad antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que esto es importantísimo, ¿no es cierto? Porque esas fases psicóticas va a existir en cierto momento, hasta cierto punto, una ruptura con la realidad. Ok, y en tercer lugar, la perspectiva de la psicología criminal y la criminología. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, ¿no es cierto?, de estas disciplinas, vamos a analizar cómo los trastornos afectan directamente a esas capacidades cognitivas y volitivas. Cuando hablo de capacidades cognitivas, me estoy refiriendo a entender que el sujeto, lo que hacía el sujeto era algo ilícito. Y cuando yo hablo de capacidades volitivas, ¿no es cierto? Es esta capacidad de controlar por su voluntad su conducta o su comportamiento para no actuar de una determinada manera. ¿Ok? Si hablamos en términos jurídicos, hablamos de imputabilidad.
Entonces, aquí vamos a determinar si una persona es imputable o inimputable. ¿Qué se entiende por imputable? Se entiende que la criminalidad del acto puede ser condenada a prisión. Inimputable, debido al trastorno grave, no comprende la situación o la gravedad del daño ocasionado, lo que se deriva como una medida de seguridad, como un incremento, digamos, un internamiento, en teoría, dentro de centros psiquiátricos. Eh, ok, en ese sentido. Preguntas, dudas hasta aquí. No hay preguntas, no hay dudas. Ok, ¿cuál es el objetivo principal para tratar de entender y estudiar sobre todo la psicopatología criminal? Y creo que es que el entender profundamente la mente del delincuente es lograr identificar esos factores patológicos específicos que ejercen una influencia directa en el cometimiento de crímenes. Ok. Ujú. Y la última, cuando hablamos de un enfoque integral, estamos hablando de que esta disciplina, ¿no es cierto? Digámoslo así, es interdisciplinaria, que combina varios elementos, como son el biológico, el psicológico y el social, para crear un marco comprensivo de análisis criminal. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No. Ok, por favor, voy a hacer algunas preguntas. Niurka, ¿qué era psicopatología? ¿Me ayudas, Niurka, por favor? ¿Qué era la Aquí psicopatología? estoy libre. Era la relación que tiene el estudio de los trastornos mentales con el delito de las personas. La conducta delictiva, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Josué, por favor, ayúdame con esa definición. ¿Cómo funciona esta relación entre la, la- los trastornos, esta relación que existe entre los trastornos mentales con las conductas delictivas? ¿A qué se debe? Esto podría haberse afectado por factores patológicos, o sea, lo cual influye al individuo a llegar a cometer estos crímenes. A ver, pero hablamos de algunos factores y algunos elementos, ¿no es cierto? Dime uno de Mm, ellos. algún tipo de enfermedad mental. ¿Algún tipo de enfermedad mental? Entonces tú me estás diciendo que todo enfermo mental es violento. No, ¿verdad? Eso explicábamos que no era así, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos de eso? ¿Qué decíamos que tenía que pasar para que exista esta correlación influenciada por estos factores? Porque para que exista un delito, el cometimiento de un crimen, debe existir una influencia en ciertos factores biopsicosociales, ¿cierto? Y hablábamos de la ruptura del mito de la peligrosidad y cómo se rompía este mito de la peligrosidad. Josué, Dígame, profe, no se le escuchó. ok, Emily, por favor, te agradezco. Emily García, Dígame, profe. por favor, le repite la pregunta. ¿Cuáles son estos elementos o factores que están influenciados por factores biopsicosociales que de alguna manera hace que se genere o se manifieste la conducta criminal en las personas que tienen patologías? Podría ser que se ven influenciados por aspectos biosociales, que esto contribuyen a que se genere o se manifieste la conducta criminal. A ver, Margot, ¿son o no son violentas las personas que tienen trastornos mentales? Margot, ¿me ayudas, por favor?
con tu intervención. ¿Crees o no crees que las personas con trastornos mentales son o no son violentas? ¿Y por qué? Justifica tu respuesta. Yo creo que depende de, o sea, ¿De qué va a depender? las personas con trastornos mentales sí son, se podría decir, violentas. No sé si se dan cuenta, pero nosotros hablamos acerca de la ruptura, ¿no es cierto?, necesaria, de esta ruptura del mito de la peligrosidad. ¿Qué hablamos acerca de eso? De que no todos los enfermos mentales son peligrosos. Perfecto, ¿no es cierto? No todos las personas con trastornos son peligrosas, son violentas. De hecho, ¿qué se dice estadísticamente, no es cierto? Tiene más probabilidades una persona que tiene trastornos mentales de ser víctima a ser qué? Victimario, es decir, agresor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta correlación entre el trastorno mental y la conducta delictiva llega a ser un problema, cuando existen factores que actúan como mediadores. ¿Cuáles son estos factores? El consumo de sustancias, ¿no es cierto? Cuando hablo de consumo de sustancias estoy hablando de alcohol y de drogas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos cualquier sustancia como el alcohol o la droga, ¿no es cierto? En algún trastorno base, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede potenciar la impulsividad y qué cosa, el desinhibimiento de la conducta o el comportamiento. ¿Sí? Importantísimo. Otra cosa, ¿qué es lo que ocurre dentro del contexto social? Hablábamos de la exclusión. ¿Qué pasa cuando una persona es excluida? Cuando una persona no tiene empleo, no tiene red de apoyo, cuando no tiene tratamientos médicos o seguimientos de los tratamientos médicos o psicológicos. Esa persona también va a potenciar, obviamente, ese trastorno. ¿Verdad? Entonces, al potenciar ese trastorno se va a ver manifestado, obviamente, en ese comportamiento, conducta antisocial. Y obviamente la tipología del trastorno. Cuando hablamos de tipología del trastorno, estamos hablando de cosas importantísimas, ¿no es cierto? Que son trastornos que tienen cuyos síntomas, bueno, cuyos síntomas se van a enfocar básicamente en lo que es la dificultad del control de impulsos, ¿no es cierto? Va a afectar directamente al tema de la empatía, va a afectar directamente a ciertos trastornos de personalidad. Específicamente, ¿cuáles? El antisocial de la personalidad y el límite de la personalidad. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? ¿Claro? Que si yo vuelvo a preguntar, ¿me van a responder? Vuelvo a preguntar. Ahora perdón, voy a preguntar a Maylin. Maylin, por favor, explícame, ¿no es cierto? Una de las correlaciones influidas por los factores biopsicosociales para que una persona pueda para que una persona pueda ser delincuente o criminal. Licen, ¿podría repetirme, por favor? Uy, qué bestia, parece que hablo en chino. A ver, otra vez, ¿cuál es una correlación influenciada por factores biopsicosociales para que una persona pueda tener un comportamiento delictivo o criminal? Uy, Dios mío, parece que estoy hablando a la nada. Por favor, Jocelyn. Las drogas, el abandono de Perfecto, tratamientos y el contexto social que podría ser excluirle a las personas y bueno, todo eso. perfecto, muy bien, Jocelyn, muy bien. Chicos, chicas, por favor, estar atentos, porque yo estoy repitiendo dos, tres veces lo mismo. No me están poniendo atención, no me están prestando atención. ¿Ok? Entonces, habían algunas cosas, ¿no es cierto?, importantes en ese sentido. Seguimos, por favor.
Voy a compartir las diapositivas. ¿Sí estamos viendo todos? Perfecto. La pregunta, aquí es una gran pregunta. Y yo les pregunto lo siguiente, ¿el criminal nace o se hace? Y esa es una pregunta de debate. ¿Nace o se hace el criminal? Am, Las dos cosas, profe. Ya, explica por qué las dos cosas tienen relación. Puede ser que se nace porque pueden nacer de una familia ya delictiva, que ellos ya prácticamente le van a enseñar lo que es la delincuencia, le van a enseñar lo malo. Ese es ya porque se nace. Y se hace es por factores de la sociedad, que puede A ser ver, el chicos, acordemos, que sí, no sí, haya dinero y todo. estamos bien en esto, ¿no es cierto? Pero recordemos una cosa, que hay ciertos factores dentro de la psicopatología, psicología criminal. Para que una persona tenga una conducta y se manifieste esta conducta, tenemos que evaluar tres elementos importantes: los factores biológicos, psicológicos y sociales. Ok, por eso hablo de biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, hace un momento, perdón, ¿quién estaba interviniendo? Maylin. Maylin, me estabas diciendo algo muy cierto, ¿no es cierto? Dices, bueno, van aprendiendo el contexto, ¿no es cierto? Las familias desde chiquitos les van enseñando. Perfecto. Eso es desde un contexto social. Ahora, desde un contexto biológico y un contexto psicológico, ¿cómo podría esto actuar? El hecho de que tú me dijiste que se hace, que nace una persona. Puede ser porque nace con alguna enfermedad de trastorno. Ok, ¿las personas nacen con trastornos mentales? Pregunto. Y peor, si Claro. estamos hablando de un trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad es algo que no, con lo que no se nace. Porque la personalidad de un sujeto, de un individuo, se va instaurando, se va configurando en la adolescencia. Es decir, de una persona, si hablamos de un niño de 0 a 12 años, 13 años, decimos prácticamente que su personalidad no está constituida, no está construida. Pero si hablamos de un chico de 13 años a 25 años, ya decimos que su personalidad se va constituyendo, conformando. ¿Sí? Entonces, psicológicamente ese no sería un argumento importante. ¿Cuál creen que puede ser dentro de los factores psicológicos un argumento que pueda sostener o respaldar lo que estoy mencionando? A ver, Melin, tú misma, tú misma. Profe, ya estaba hablando. A ver, Ana. Bueno, Oh, pero como un respaldo puede ser que, verá, hay personas, o se han dado casos que, bueno, hay madres que se drogan y por medio de que se drogan demasiado, los hijos pueden nacer con ansiedad o con eso y luego ya igual con el pasar del tiempo desarrollan más y comienzan igual a sentir pregunto aquí, ¿la atracción sobre ansiedad es todo. un síntoma que determina si una persona es delincuente o no? No. No, efectivamente. La depresión, no, ¿verdad? Profe, entonces, sería que, o sea, la conducta delictiva parece, o sea, se hace, pues no nace porque, como usted dice, tiene varios factores
que son los factores biológicos, y en eso no me queda muy claro lo de los factores biológicos, porque digamos que, como dicen ahí, sí, o sea, un niño tal vez puede nacer con ansiedad, depresión, pero como usted dice, eso no significa que vaya a ser delincuente, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Verás, si nosotros nos vamos a este tema desde la psicología, podemos un poco abordar esto desde lo neurológico, ¿no es cierto? Tú me decías, ok, hay una persona que quizás una madre que se droga y eso va a transmitir a su bebé como ansiedad, me decían por ahí, ¿no es cierto? Hay algo que se llama predisposición genética, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos desde el tema biológico, ¿sí? La predisposición genética va a afectar el funcionamiento de la corteza prefrontal. ¿Por qué la corteza prefrontal? Porque la corteza prefrontal es la encargada del control de los impulsos y es el encargado de que los niveles de neurotransmisores, en este caso de serotonina, se mantengan en su punto exacto, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, ¿no es cierto? Es importantísimo considerar que si una persona tiene este factor hereditario, esta predisposición hereditaria, puede ser que no desarrolle adecuadamente el funcionamiento de su corteza prefrontal, ¿sí? Pero para la conducta delictiva debería ser impulsado por uno, o por el entorno social, como estábamos No mencionando siempre, anteriormente. no siempre en este caso, ¿no es cierto? Hay varios factores. Tenemos el factor que influye, ¿no es cierto? El factor social, que obviamente la sociedad sí influye. El factor, ya te digo, mira, ustedes han escuchado el caso de Phineas Gage. Les voy a poner para que ustedes entiendan, un poquito me voy a adelantar al caso. Esta clase y vamos a ver luego, pero quiero que ustedes entiendan un poco el caso de Phineas Gage, ¿ok? Y quiero que traten de entender qué es lo que ocurrió con Phineas Gage. Eh, Phineas Gage, él no era un delincuente, que nació siendo delincuente, ¿cierto? Eh, pero Phineas Gage fue uno de los casos más representativos, porque a partir del estudio de este caso, se dieron cuenta cómo comenzó a cambiar y a modificarse el comportamiento. Entonces, ¿a raíz de qué empezó este estudio? A raíz de el inconveniente, el accidente que él tuvo, en el que se le atravesó una vara de metal justamente por la corteza prefrontal. Entonces, o sea, milagrosamente él salió vivo de este accidente, pero las secuelas que dejó este accidente obviamente fueron cambios comportamentales y de conducta. Y a eso le asociaron directamente a la genética, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando una persona tiene esta predisposición, ¿no es cierto?, genética de que no ha desarrollado completamente esa corteza prefrontal, es decir, que no tiene esta capacidad de razonamiento, que no tiene esta capacidad de sentir empatía, y que no tiene esta capacidad de planificación con las otras cosas, ¿no es cierto? Es una persona que está o tiene predisposición a actuar impulsivamente, a ser más agresivo, mucho más violento, ¿verdad? Entonces, eso nos hace pensar que de alguna manera, en este caso, si ponemos el escenario de que la persona nace siendo criminal, ¿no es cierto? Sería por digamos, una hipotrofia del lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal. ¿Ok? Les voy a mostrar en este momento cuál es el caso de Phineas Gage para que ustedes sepan. Les voy a poner un videíto en YouTube de quién era Phineas Gage. El caso de Si se logra observar, vamos a ver si se logra. Phineas Gage es uno de los más interesantes dentro de la neurociencia. Y claramente lo podemos vincular al contexto educativo, por ciertos comportamientos que vemos en el alumnado en diferentes fases de edad. A ver, chicos, este videito está enfocado hacia el tema del comportamiento y la conducta de los alumnos, pero
tratemos de contextualizarlo dentro de nuestra asignatura, que es el comportamiento y en el ámbito criminal o delincuencial, ¿ok? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado dentro del aula alumnado impaciente, caprichoso, obstinado, irreverente, contestón o que incluso no se sabe planificar, no sabe estudiar, no sabe organizarse dentro de las tareas que nosotros le decimos como docentes? Esto tiene mucho que ver con nuestro lóbulo frontal, exactamente con la parte prefrontal. Y es un área que realmente termina de madurar cuando llegamos a la veintena, es decir, cuando hemos superado los 20 años. Sí, y eso tiene muchísimo que ver con nuestro comportamiento social. Pero, ¿qué le pasó exactamente a Phineas Gage? ¿Qué es lo que ocurrió y qué podemos aprender de este famoso caso para poderlo contextualizar dentro del ámbito educativo? En el año 1848, exactamente el 13 de septiembre, mientras estaba controlando la dinamita por una voladura de rocas por donde tenía que pasar un tren, debido a una mala organización, una barra de metal de 3 centímetros de grosor y de 109 de largo le atraviesa por la cara, por el ojo, y nada más y nada menos que le sale por la parte prefrontal. La barra se encontró a 22 metros de distancia, junto con parte de materia de su cerebro. Fue algo realmente espeluznante para la época. Seguía con vida, y lo más curioso fue que lo transportaron en un carro de bueyes durante bastante tiempo hasta que lo pudiera recibir un médico que le salvó y del que vamos a hablar a continuación. El primer médico que lo encontró se llama Edward William, y el propio Phineas Gage le dijo verbalmente: doctor, aquí tiene trabajo para rato. Poquito después llegó el médico más importante y que lo pudo curar. Se llamaba John Harlow. A Phineas Gage pudieron cortarle la hemorragia, coserle la herida, pero posteriormente estuvo casi 2 semanas semicomatoso. Incluso tuvo una pequeña infección de un hongo. Pero después se recuperó. Pero pasó algo muy interesante dentro de la neurociencia. Veían que se podía poner de pie, que hablaba, comía, que le decían 2 más 2, 4, y que podía interaccionar con una persona en un lenguaje completamente normal. Claro, para los médicos de la época era un espectáculo. Ellos muchas veces pensaban: entonces, ¿para qué sirve este trozo de cerebro que nosotros tenemos en esta parte delantera? ¿Cuál es su función? Cuando vemos que esta persona sigue con vida y puede tener ciertas funciones sociales sin ningún problema. Poco después se descubrió realmente, y era que su comportamiento social, su interacción con el resto de las personas, cambió radicalmente. Se mostraba como una persona irreverente, caprichosa, obstinada y que no controlaba realmente sus impulsos, algo que nosotros incluso podemos ver en el comportamiento dentro del aula con algunos alumnos o incluso en el deporte en situaciones límite. Lo hemos visto nada más y nada menos como Valentino Rossi le da una patada a Márquez, Mike Tyson le muerde la oreja, Zidane le da un cabezazo. Realmente eso tiene muchísimo que ver con nuestra parte prefrontal del cerebro. Diversos autores han estudiado muchísimo este caso. Uno de ellos es Antonio Damasio en un libro interesantísimo que se llama El error de Descartes. O si no, también otro que les recomiendo mucho de José Ramón Alonso, como ven aquí en pantalla, que es La historia del cerebro. Un libro genial que también les aportará muchísimos datos de ampliación sobre esta temática. Phineas Gage tuvo una vida errática, dado que murió incluso 12 años más tarde del accidente, concretamente en el año 1860. No encontraba trabajo y estuvo durante un periodo bastante largo en Chile como correo de diligencias. Este caso en neurociencia es uno de los más interesantes, dado que a día de hoy incluso el cráneo de Phineas Gage y la barra que le atravesó entrando por la parte izquierda y la parte prefrontal que le perforó se conserva a día de hoy en la Universidad de Harvard. Uno de los estudios más interesantes para tener en cuenta cómo es nuestro comportamiento social, por qué nos comportamos de cierta manera y cómo nos podemos relacionar y dónde está esa estimulación en nuestro cerebro. Listo, chicos, chicas.
Ahora sí está mucho más claro para ustedes, por ejemplo, cómo se relacionaría esto con el tema del ámbito criminal. O sea, respondiéndote, Jocelyn, a la pregunta que tú me hacías hace un momento, ¿verdad? ¿Verdad? Si nosotros analizamos esto, ¿no es cierto? Desde un contexto en el cual no hubo un accidente, no hubo este factor externo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay? Hereditariamente hay una hipotrofia y no hay un desarrollo adecuado de este lóbulo prefrontal. Tenemos que decir, obviamente, que la persona tiene esta, digamos, predisposición para ser muy, digamos, tener este comportamiento basado en la falta de control de impulsos, por ejemplo, ¿verdad? Una persona irreverente, caprichosa, como estamos viendo hace un momento, impulsiva, y una persona que posiblemente llegara a cometer muchos crímenes o delitos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, continúo, por favor. Como ustedes pueden ver en las diapositivas en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? ¿El criminal se nace o se hace? Entonces, para nacer existen estos. Tienes que tener factores psicológicos, factores ambientales y factores biológicos, ¿no es cierto? Me habían dicho, factores ambientales son los factores sociales, ¿no es cierto? Factores psicológicos, las predisposiciones que tenemos, ¿no es cierto? Y factores biológicos. Los factores biológicos, ¿qué tienen que ver acá? ¿No es cierto? Lo que habíamos visto, estas hipertrofias genéticas. Para que una persona se haga criminal, tiene que compartir el factor psicológico con el factor biológico. ¿Sí me entienden? Se suma. Entonces hay un factor psicobiológico. Acá hay un desarrollo, tiene que compartir el factor social con el psicológico. Entonces es sociológico, ¿no es cierto? Psicosociológico o ambiental más psicológico. Entonces, ese desarrollo de conductas criminales que nosotros vamos viendo, el criminal, cuando se hace criminal, ¿por qué se hace criminal? Porque, ok, ¿no es cierto? Se hace criminal porque tenía un trastorno base, tenía una esquizofrenia, pero esta persona vivía, digamos, vive en un barrio que es sumamente marginal al de la ciudad. Entonces, ese factor social que le impide a esta persona acceder a un servicio de salud o a un tratamiento adecuado, hace que, por ejemplo, la percepción que tenga de la realidad sea totalmente equivocada y él piense que todo el mundo le está persiguiendo, le quiere hacer daño. Entonces, él o ella, ¿no es cierto?, en su afán de supervivencia o de autoprotección, lo que hace es coger una pistola y disparar a todo el mundo, porque cree que todo el mundo le está siguiendo, todo el mundo le quiere hacer daño, con delirios paranoicos, ¿no es cierto? Ahora vamos con la siguiente parte, biológico y psicológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí viene algo muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, cuando el tema de la biología se junta con la psicología? En este caso, ¿no es cierto? Cuando ciertas sustancias que nosotros, no sé, accedemos como el consumo de drogas o alcohol, interfieren dentro del funcionamiento biológico, es decir, a la recaptación de serotonina o inhibición de ciertos neurotransmisores, y esto afecta directamente también a la percepción de la realidad y a mi conducta y a mi comportamiento. Esto va a potenciar mi conducta criminal y delictiva. ¿Entendido? Ahora la pregunta. A ver, voy a este momento, me gustaría con ustedes, en 5 minutos, que ustedes averigüen 5 delincuentes que hayan nacido siendo criminales y 5 delincuentes que se hayan hecho criminales por estas predisposiciones, ¿ok? Vamos a darnos un par de minutos, les voy a dar como aproximadamente unos 7 minutos para tratar de buscar esta información, ¿ok? Y ustedes van a hacer las intervenciones con respecto a lo que han investigado. Yo les hago las preguntas.
Compañeritos, compañeritas, me van a esperar unos minutitos que me acaban de llamar a una reunioncita un ratito, unos 10 minutos nada más, ¿ya? Me esperan un momento, compañeros, compañeras.
Listo, chicos, chicas. Por favor, a ver, me ayudan con los ejemplos. Empezamos con los ejemplos. Por favor, ejemplos de delincuentes que nacen, por favor. Nacen siendo delincuentes. Que han nacido, ¿no? De lo que han investigado ustedes. A ver, Christopher. Rosero. Sí, Te veo con ganas, licenciado. te veo con ganas de conversar, de hablar. A ver, dígame. Bueno, en base a lo investigado, encontré a Vincenzo Berseni, que dice que se Cuéntanos un trata de un poquito de la historia de este personaje. dice que se trata de un asesino en serie Ujú. de Italia y es analizado por Lombroso. Parte de ejemplos del sadismo innato y ciertas características físicas peculiares. Ya, entonces me estás diciendo que él nacería desde este aspecto, este espectro de factor biológico determinista que postulaba César el Lombroso, ¿no es cierto? Con su teoría del criminal nato. Ok, Así es, muy licenciado. bien, ya, perfecto. ¿Y alguien que se haya hecho criminal? Por otro lado, tengo a Charles Manson, que Charles dice Manson. que, ¿Ya? exacto, que dice que su madre era adolescente y alcohólica. Vivió en rechazo constante y pasó casi toda su juventud en reformatorios violentos, lo que moldeó su resentimiento social, es decir, una como tipo de exclusión social. Charles Manson es un caso muy fascinante, es uno de los casos más representativos y más importantes de Estados Unidos. Si bien es cierto, Charles Manson no mató a nadie, no mató a nadie, pero tenía un cierto tipo de influencia sobre las otras personas, pero de una manera increíble. Charles Manson obviamente estaba involucrado en asaltos a mano armada, robo de vehículos, pero ocurrió algo. Él se creía superior, él creía que él podía formar la gran familia Manson, ¿sí? Charles Manson fue una persona que tuvo mucho poder de convencimiento, sobre todo con personas que venían de hogares disfuncionales, con un, digamos, nivel socioeconómico medio alto, en los cuales eran hijos de ricos, pero con problemas emocionales. Él acogió dentro digamos, de una cabaña una comunidad, que era la comunidad de la familia Manson, donde él alimentaba mucho la idea de que ellos eran los seres superiores. Entonces, ¿qué intentó hacer Charles Manson? Bueno, él intentó, digámoslo así, intentó generar una guerra dentro de Estados Unidos, una guerra civil, en la que todo el mundo comienza a bombardearse y ellos escondidos salgan como el nuevo grupo de personas con una nueva generación de ideas. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Eh, no le salieron las cosas como él creyó, ¿ok? Él influenció muchísimo en estos jóvenes y uno de estos jóvenes termina matando a uno de los famosos, a la esposa del famoso cineasta, se me fue el apellido del cineasta. Mm, se me fue. Polanski. Polanski, sí, sí. Mató a su esposa y a su hijo que estaban en camino, ¿no? Y haciendo esto, matando al cineasta polaco, Polanski, lo que intentaba hacer era un sinnúmero de situaciones conflictivas entre algunas nacionalidades, generando así una guerra civil. Era un tipo muy inteligente con lo que él quería hacer, muy conflictivo, pero muy fascinante a la vez porque él tenía varios trastornos. Él se hizo un criminal así justamente por algunos factores sociales. No sé, otra persona que quiera de alguna manera intervenir en otro ejemplo. A ver, Jocelyn.
Ya le digo lo que consulté. Mm, no sé cómo se dice, pero es Giuseppe Vilela, creo que era. Giuseppe Vilela es el primer Vilela. caso de Cesare Ajá. Lombroso en estudiar. De hecho, Ujú, fue el que- primer cráneo en estudiarse, e importantísimo, ¿no? El de Giuseppe Sí. Vilela. Y un criminal que se hace, decía Richard Ramírez, que había crecido en un ambiente violento y tenía... Ramírez, perdón que te interrumpa. Richard Ramírez es uno de los asesinos, no sé si han visto este documental en Netflix, de estos hermanos. Eran dos hermanos, creo, ¿no es cierto? Que jugaban tenis. No, no eran ellos. Los hermanos Menéndez. Eh, Estoy confundido justamente, exacto, los hermanos Menéndez, ajá. Ok, cuéntame de Richard Ramírez. Em, a ver, dame un segundo, bro. Es que estaba consultando más sobre el Embroso porque, bueno, el caso del Embroso, porque sí me, o sea, sí estaba preguntándome por qué nacen los criminales, ¿no? Entonces como que me interesé más en eso que en el otro tema, lo siento. Perfecto, no te preocupes, a ver. ¿Me ayudas, por favor, Naomi, con el tema de los criminales que hayas tú investigado? Naomi Verde Soto. Sí, Licen, yo tengo de Jeffrey, Jeffrey de Dahmer. Pedro Alonso López. Ok. O sea, dice que tuvo una infancia muy marcada por la violencia y el abandono y desde joven mostró conductas agresivas y esto le fue y de ahí fue acusado de cometer múltiples asesinatos en varios países en Sudamérica y después fue capturado aquí en el Ecuador y liberado después de varios años en la prisión. ¿Ustedes han visto esta serie que se llama Heisenberg? Eh, esta, perdón, no es Heisenberg, sí, creo que es Heisenberg. Esta serie se llama Breaking Bad, la serie. The Breaking Bad. The Breaking Bad. ¿Alguien ha visto la serie de Breaking Bad? Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de un criminal que se hace. Ustedes van a ver alrededor de esa historia una persona que a lo largo de su vida ha dado mucho por la sociedad y la sociedad, desde la perspectiva de él, la sociedad no le ha pagado bien. Un químico renombrado al cual los mejores amigos le robaron uno de los premios más distintivos de toda su trayectoria. Eh, Posteriormente, él tenía una familia y un hijo con síndrome de Down, un salario que no le alcanzaba en lo más mínimo para nada. Y a pesar de todo esto, él se da cuenta que comienza a estar enfermándose. Y en una de esas visitas médicas le diagnostican un cáncer, pero un cáncer terminal. En este cáncer terminal se pone a pensar y dice, ok, ¿qué he hecho de mi vida? Siento que no he hecho nada de mi vida. Y siento que no tengo los recursos económicos para dejarle a mi esposa, a mis hijos, para que vivan de una manera digna. Y comienza a plantearse la idea de vincularse al crimen organizado. Pero ¿cómo? De la manera que él pueda no ponerse en riesgo tanto a su familia como al resto de personas que a él le importaban. Y se dedica a fabricar droga. ¿Sí? Y en este tema de la fabricación de droga, ¿no es cierto? En esto comienza a tener estos comportamientos un poco vinculados al delito, al crimen, termina matando y asesinando a muchas personas. No de la manera violenta que él creía, pero comienza a hacerlo. Entonces, tú te das cuenta que a lo largo de toda su vida existe un punto de ruptura, de quiebre en su vida,
en lo que él necesita, sí o sí, sentirse validado, visto, sentir que de alguna manera las cosas que está haciendo funcionan en algo. Porque al fin y al cabo no tiene nada que perder. Va a terminar muriendo con el cáncer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales inclusive las personas tienden a convertir o a modificar esa conducta o ese comportamiento criminal. Es una gran serie justamente donde va a explicarnos cómo una persona se hace criminal. Ajá. Y como nace criminal, hay varias, ¿no? Hay varias. Nosotros tenemos que darnos cuenta generalmente, varios estudios y eh, generalmente varios estudios demuestran que, por ejemplo, niños que tienen problemas de comportamiento conducta en edades tempranas y que han sido, digamos, niños que no tienen, digamos, un buen manejo o del control de los métodos de crianza, eh, generan cierto tipo de comportamientos disruptivos. Ok, por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, hacen disecciones a los animalitos desde chiquitos. Entonces, muchos de nosotros decimos, no, no, o sea, un poco nos abstenemos a este tipo de cosas por ese dolor ajeno, ¿no? Pero ellos no, es como que les fascina esto, ¿verdad? Y eso justamente está involucrado por el tema de la desregulación en cuanto al tema de los neurotransmisores, a la hipotrofia que existe en el lóbulo prefrontal, que es bastante importante, como yo les había mencionado. Entonces, muy necesario hablar de todo esto. Ok, sigamos. Sigamos con este tema. Ok. Ok. ¿Cuáles son las causas principales de los trastornos vinculados a los delitos? Causas familiares. Tenemos causas familiares, abandono emocional, violencia doméstica, falta de afecto durante la crianza temprana, crean patrones disfuncionales duraderos. Nosotros hemos visto en cada uno de estos casos que averiguamos que muchos de estos asesinos, criminales, tenían una infancia bastante complicada, bastante dura, ¿no es cierto? Causas escolares, exclusión sistemática, fracaso escolar recurrente, deterioro en las relaciones sociales fundamentales, factores ambientales, pobreza estructural, entorno cultural adverso, acceso limitado a oportunidades de desarrollo personal y profesional. Predisposición genética incluye significativamente la vulnerabilidad, pero no determina la manera absoluta de la conducta criminal. ¿Sí? ¿Cuáles? Vamos a ver cada uno de estos trastornos que me parece importantísimo. Trastornos mentales asociados a las conductas delictivas. Tenemos algunos, pero vamos a hablar del trastorno de personalidad antisocial. El 90% de personas privadas de la libertad en el Ecuador tiene este trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué se caracteriza? Por favor, estos son preguntas de prueba. Ok, indiferencia patológica hacia las normas sociales, es decir, que no acata las reglas y normas sociales. Dos, manifiesta impulsividad extrema, son bastante impulsivos. Son manipuladores también, ¿no? Son manipuladores y tienen ausencia o escasez de empatía. Cuatro cosas importantes para que esta persona tenga esta condición. Chicos, chicas, ojo con esto. Capaz uno de ustedes está diciendo, bueno, yo soy un poco así, entonces quizás yo soy un poco asesino o yo soy un poco criminal. Ojo, ojo chicos y chicas. Cuando nosotros recibimos esta materia de psicopatología, vamos a ver muchas cosas importantes, que son muchos síntomas, muchos signos que de pronto sí hemos tenido nosotros, ¿sí? Pero eso no determina que tengamos este trastorno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, bueno, cumplo con esto, entonces yo puedo tener esto. O mi expareja tenía esto, entonces era esto, ¿verdad? No. Aquí no, el objetivo no es casarse, no es categorizar, no es etiquetar a nadie, ¿ok? Para que un trastorno mental se dé en una persona, tienen que existir tres cosas importantes. Frecuencia, intensidad y mantenimiento.
tres cosas importantes. Inclusive para nosotros como psicólogos o profesionales de la salud, tenemos que tomar en cuenta estos tres elementos: frecuencia, intensidad y mantenimiento. ¿A qué me refiero con frecuencia, intensidad y mantenimiento? Ok, la frecuencia. Digamos, por ejemplo, siento, digamos que Jocelyn me dice, "Doc, yo siento a veces que alguien me habla en el oído y me dice cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a pensar que tal vez es el hermanito, la hermanita, ¿no es cierto? Que está diciendo cosas y ella está escuchando. Me dice, no, 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 no es nadie. Está dentro de mi cabeza y lo estoy escuchando. Y le digo, ah, ok, Jocelyn, todo bien. Entonces dime, ¿cuántas veces lo has escuchado en esta semana? Me dice, ¿sabe qué? En esta semana no me ha hablado. Me está hablando una vez al mes. Digo, ah, perfecto, perfecto, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo, le digo, ¿hace cuánto está pasando esto? Me dice, ¿sabe que esto está pasando hace alrededor de 2 años? Me está pasando hasta alrededor de 2 años y cada mes es así. Le digo, ¿siempre fue cada mes? Me dice, no, antes era una vez a los 2 meses, una vez a los 3 meses, pero ahora se ha intensificado y ahora es una vez cada mes. Entonces, ¿qué les digo? Ok, tenemos frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia ha ido aumentando, ¿ya? La intensidad. Me dice, ok, ¿qué te dicen esas voces? Me dicen que, por ejemplo, mate a alguien. Ok. Y antes te decían lo mismo. Dice, no. Antes eran simplemente susurros, susurros, susurros. Ok, intensidad, ¿no es cierto? Y mantenimiento, el mantenimiento es el tiempo en el que ha durado este síntoma. Entonces, puedo decir, ok, tenemos frecuencia, mantenimiento, intensidad, entonces podría tratarse de un diagnóstico presuntivo de esquizofrenia con un delirio auditivo. ¿Sí? Por esa razón, yo me estoy dando cuenta que posiblemente Jocelyn tenga una esquizofrenia temprana todavía, ¿sí? Pero hay gente que dice, no, o sea, ¿cuándo te pasó eso? No, una sola vez me pasó. No, a ver, no, 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 ahí sí no, no tienes nada. Simplemente tienes, ahí digo yo, ganas de joder, ¿sí? No, no cumplen los criterios significativos, obviamente, para que sea un trastorno, ¿verdad? Entonces, como les digo, si tuvieron una sola vez de esta situación o experimentaron uno de estos sentimientos, una de estas sensaciones, no a lo largo de un tiempo que se haya mantenido, sino alguna vez y de manera esporádica, eso no significa que tenga que cumplirse la condición para que se configure un trastorno mental. Por eso les digo, no podemos casarnos, no podemos etiquetarnos, no podemos categorizar estos síntomas que nos están ocurriendo, que nos ocurrieron en algún momento, con algo que ha venido manteniéndose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo esta semana, yo escuchaba un zumbido, zumbido, zumbido. Eso nunca me había ocurrido antes. ¿Sí? Entonces, ok, si este zumbido, zumbido, zumbido se comienza a manifestar mucho más seguido, ahí debo preocuparme. Y si ese zumbido se transforma en palabras, si ese zumbido se transforma en otras cosas, porque a cualquiera le puede pasar, ¿no es cierto? Un dolor de cabeza, una sensación de vértigo, lo que sea, puede generar un zumbido en el oído, ¿ok? Pero por eso les digo, es importantísimo tomar en cuenta este tipo de cosas. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran los elementos o los síntomas que necesitamos considerar para que exista un trastorno antisocial de la personalidad? Eran cuatro. ¿Cuáles eran? Eran tres, decían, frecuencia, intensidad y mantenimiento. Esos no eran los síntomas. No, no, no. Eso es en general. Estos elementos se tienen que considerar para diagnosticar a una persona que tiene un trastorno mental. Pero para que tenga un trastorno de antisocial de la personalidad, ¿qué tendría que tener? Es una persona que No acata no las respeta reglas las sociales. normas sociales. Perfecto. La segunda. Manifiesta impulsividad extrema. ¿Ves? Exacto. Son Tercero. buenos calculando. Perfecto. ¿Y el cuarto? No presentan empatía. Carecen de empatía. Perfecto. Esos son los elementos. Cuando yo les pongo en el examen, pónganme los síntomas que debe cumplir una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad. Ustedes tienen que poner esos cuatro elementos, ¿no es cierto? Y si no pusieron esos cuatro elementos y me ponen frecuencia, intensidad y mantenimiento, ¿qué les pongo? Cero, ¿verdad?
Entonces, por favor, no confundirse en eso, ¿ok? El trastorno antisocial de la personalidad es un trastorno bastante largo, es un trastorno bastante común, es un trastorno que va evolucionando a lo largo del tiempo, pero es un trastorno también que nos va dando una guía, dando un mapa para tratar de identificar otros trastornos también. Luego tenemos otro trastorno que es bastante importante y vamos a irlos viendo poco a poco y de manera, ¿cómo se dice? Detallada cada uno de ellos. Y luego tenemos el trastorno explosivo intermitente. Genera arrebatos agresivos, impulsivos, completamente desproporcionados, desencadenante, ¿no es cierto? Desencadenante por medio de un estímulo y tiene una pérdida temporal del autocontrol. Temporal. Es la diferencia con el trastorno de conducta. Porque el trastorno de conducta es un patrón persistente en la violación de normas básicas, agresión sistemática a otros y destrucción deliberada de la propiedad. Este trastorno de conducta es mucho más frecuente, adivinen en quién, en los niños. Es decir, que los adultos no tenemos trastornos de conducta. Este trastorno de conducta se convierte en trastorno disocial de la personalidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, luego tenemos la esquizofrenia. Bueno, esquizofrenia paranoide es lo que tenía Charles Manson, pero tenemos esquizofrenia, la bipolaridad, tenemos algunos trastornos que ya les voy a ir compartiendo, pero aquí es importante una cosa, y creo que con esto voy a terminar. Para la siguiente clase, yo quiero que ustedes me distingan cuál es la diferencia entre lo que es delirio y lo que es... ujú, solamente van a consultar, no van a subir nada, ¿no? Delirio versus demencia. ¿Cuál es la diferencia entre delirio y demencia? ¿Sí? Porque hay que ser claros. ¿Ok? Chicos, chicas, sin nada más que decir, les agradezco muchísimo, que tengan una excelente tarde, que les vaya muy bien, ya nos vamos a conectar. Creo que tenemos sociología criminal con ustedes el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana entonces nos estaríamos viendo, ¿ok? En la asignatura de sociología criminal. Les vaya muy bien, que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Gracias.